Guardabas dentro de ti todo lo que veías. Bienvenidos a Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Este programa busca clarificar y rescatar los valores propios de la mujer y su importancia en la actual sociedad y sobre todo en la familia. Conduce Dulce Rocío Cepeda. Dirigido a mujeres y hombres de todas las edades, interesados en recibir propuestas que impulsen la fe y animen la esperanza a través de reflexiones y herramientas de formación espiritual y humana. Iniciamos. Isha Betel, casa de Dios. Isha Betel, mujer de Dios. Isha Betel, guardadas en el corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Les saluda su amiga Dulce Rocío Cepeda, muy contenta, muy agradecida con Dios de que nos permita estar una semana más compartiendo aquí a través de la 800 AM por su programa Isha Betel, que significa Mujer, Casa de Dios. Y como cada semana, pues te agradezco con este signo de gratitud, llevando la mano al corazón y percibiendo esa sinfonía de vida. Esto nos invita a estar conscientes del palpitar que nos conecta directamente al corazón mismo de Dios. Gracias tú que nos escuchas, quizá en tu carro, en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que tú te encuentres. Muchas gracias por estar en esta común unión, haciendo precisamente esto, una comunión de hermanos, de amigos, de hijos de Dios. Gracias pues, como cada sábado, transmitiendo completamente en vivo desde Tijuana, Baja California. Gracias a todos los que nos escuchan aquí en Tijuana, quizás en Estados Unidos, a nuestros amigos que nos siguen de Institución Dalmanutá, allá en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Muchísimas gracias. Y al resto de la República que nos ve a través del internet por la liga www.tjcatólico.com, todo pegadito. Y esta internet pues hace que la magia de la tecnología nos permita estar en esta comunión y seguir creciendo, seguir aprendiendo, que esa es la intención de todos estos programas de Koinonia Radio, llevar luz y tomarnos de la mano del Señor para en este caminar aquí terrenal, pues podamos ir haciendo comunión con aquel que nos creó, con aquel que nos pensó, y que ese proyecto amoroso se haga realidad, tomados de su mano y escuchando siempre su voz que nos guía. Y este programa, bueno, pues va a ser un programa que tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido escuchando en estos días, ya muy cerca de esta gran promesa de Dios que es el Espíritu Santo. Y precisamente para empezar con el programa, yo te invito a que sigas esta oración precisamente para ponernos en presencia de este Señor y dador de vida, que es el Espíritu Santo, el que nos mueve, esa fuerza que nos impulsa a buscar de cara a Dios. Con esta bella oración de Santo Tomás de Aquino iniciamos nuestro programa y decimos: Espíritu Santo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y bueno, después de esta oración vamos a iniciar nuestro programa, y que es precisamente ir adentrándonos a esta presencia, a esta promesa que Jesús nos hace, y lo hemos estado escuchando en estos evangelios de la semana que acaba de pasar, cómo ya Jesús les hablaba a sus discípulos de que Él se tenía que ir y que era necesario que se fuera, y que iba a haber tristeza, pero que después iba a haber alegría. Y
Y esto, bueno, nos habla de muchas cosas, y aquí en este programa del día de hoy vamos a ir, como decimos, desmenuzándolas para ir pues saboreando este gran regalo, esta gran promesa que Dios nos deja y que es una realidad. Ayer compartíamos con un grupo de amigos, hermanos muy queridos, y hablábamos de este tema del Espíritu Santo. Y compartíamos cómo si los discípulos que estuvieron cerca, codo a codo con nuestro Señor, escuchando su voz, viendo sus mensajes, no podían entender la grandeza de todo este mensaje hasta que el Espíritu mismo de Dios se hiciera presente en sus vidas. Aún así, viendo, palpando el caminar del Maestro, pues tiene que llegar esa fuerza sobrenatural para que ellos verdaderamente comprendan a plenitud todo lo que el Señor les había dicho, estando al lado de ellos. Y compartíamos cómo en nuestros tiempos, pues esta fuerza sobrenatural, esta promesa de amor, de vida, de fuerza, pues sigue siendo y está con nosotros. Bueno, desde nuestro bautismo tenemos este gran regalo de nuestro Señor, y es irlo descubriendo. Nuestra misión es irlo descubriendo, irlo invocando para ser presente a Dios mismo en nuestros actos, en nuestras vidas. Y ayer que les comparto que teníamos esta reunión donde platicábamos acerca del Espíritu Santo, pues hubo muchas opiniones, y entre una de ellas me llamaba la atención un amigo muy querido que decía que para él el Espíritu Santo quizás no era tan común en su oración invocarlo. Él se dirigía a Jesucristo, a Dios Padre Todopoderoso y Creador de todo, y a Jesús. Y bueno, sabemos que por el misterio de la Santísima Trinidad es uno solo nuestro Señor. Pero qué importante, porque Jesús mismo nos lo dejó de esta manera, invocar a ese Espíritu de la verdad, para que realmente podamos abrir los ojos del corazón principalmente, ahí donde están todas estas grandezas y enseñanzas que solo con el Espíritu podemos discernirlas. Porque cuando se pone por delante el juicio, la razón, todo esto que el Espíritu nos ofrece, y vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, pues se ve un poco nublado, porque entonces queremos ver solamente con esta parte racional, y no permitimos el actuar de este gran Señor y dador de vida. Y a mí me gustaría mucho compartirles el pasaje que ayer vimos en el Evangelio. Me llamaba mucho la atención porque nos habla de dos situaciones muy presentes en la vida del ser humano, que es la tristeza y que es la alegría. Aquí recobra una importancia esto que estamos hablando, que es el Espíritu Santo, porque precisamente es Él, y lo decimos en el credo, es el Señor y dador de vida. Y Jesús nos ofrece vida, pero no cualquier vida, es una vida en abundancia, es una vida en plenitud, es una vida en la alegría real de quien cree no nada más lo que está frente a nuestras narices, por así decirlo, sino que tienes vida de la trascendencia, de la vida eterna. Y en el Evangelio Jesús nos habla de esto. Dice: estarán ustedes tristes, pero llegará el momento en que la alegría volverá. Me voy a permitir leérselos porque no quiero nada más comentarlo hacia la ligera, para ir analizando este Evangelio. Y está en Juan capítulo 16, a partir del versículo 20, del 20 al 23.
y dice, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora del dolor. Pero después que ha nacido la criatura, se olvida de las angustias por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano ha venido al mundo. Así también ustedes, ahora se sienten tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Cuando llegue ese día ya no tendrán que preguntarme nada. Esta es palabra de Dios. Y aquí ya Jesús, decíamos, les estaba preparando a sus discípulos para su partida al Padre, pero no los dejaba solos. Les hacía una promesa. Vendría este protector, vendría este gran abogado, vendría, como él también lo menciona, el Espíritu de la verdad. Y entonces podrán comprender en su esplendor todas esas enseñanzas que él les dio cuando estaba con ellos. Pero este pasaje, antes de entrar más de lleno con lo que es el Espíritu, los dones, lo que representa este gran regalo de Dios Padre y de Dios Hijo, a mí me llamaba mucho la atención porque habla de la tristeza, de la alegría. Y son dos situaciones que nosotros humanamente nos podemos confrontar muy, muy seguido. Y sin irnos más lejos, la semana pasada me dolía el corazón porque me enteré de un suicidio y de un intento de suicidio de unas mujeres. Uno definitivamente, pues sí se consumó y el otro quedó en intento. Y esto a mí me hacía voltear la mirada a Dios y preguntarle, bueno, Señor, ¿dónde está, verdad, el corazón de estas personas sumidos en una tristeza sin poder salir de ello para llegar a estos casos extremos de dolor? En esto voy a hacer una pequeña pausa porque tenemos que irnos a un pequeño corte, pero regresamos para seguir platicando de esto de la tristeza y de la alegría y de la fuerza que nos puede dar el Espíritu Santo y nos debe dar el Espíritu Santo para afrontar nuestra vida en alegría. Pausa y volvemos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? En su programa Isha Betel continuamos con este tema de el Espíritu Santo y nos íbamos al corte precisamente compartiéndoles de esta experiencia que me movió mucho y me entristecía, por así decirlo, el corazón de ver, de saber del suicidio de una jovencita y por otra parte una amiga me hacía saber también del intento de suicidio de una mujer ya más de adulta, ya de edad adulta, pero en los dos casos, y me entero de esto casi el mismo día, y de verdad que es sorprendente cuando nos enteramos de este tipo de noticias, ver el dolor humano, este dolor tan grande que pueden experimentar y que pueden estar experimentando quizá, seguramente, ¿verdad? Tú que me escuchas, sabrás de historias de esta misma naturaleza. Quizás, tú que me escuchas, quizás estás pasando por un momento de dolor profundo, pero es nuestro Señor que nos habla desde lo más profundo de nuestro corazón, que nos impulsa necesariamente a salir del dolor. Y aquí yo retomo al Espíritu Santo. Es
el Espíritu Santo es fuente de luz, fuente de vida, fuente de fortaleza. Entonces, qué importante es vivir nuestra fe, hacer llegar a todos los rincones posibles de la sociedad esta buena noticia y que no se quede nada más en palabras. Yo creo que debemos, como hijos de Dios, hijos de un mismo Padre, comprometernos cada vez más a hacer vida el Evangelio, a hacer vida toda esta riqueza que Jesús nos vino a ofrecer. Y yo les compartía que ayer precisamente teníamos una plática sobre el Espíritu Santo y se mencionaba que ciertamente sin el Espíritu Santo, pues Jesús hubiera pasado nada más a la historia como una figura que sí, efectivamente realizó muchos milagros, que nos vino a cambiar el esquema de pensamiento y voltear a ver a Dios como un Dios de amor, no de castigo, como un Dios Padre. Pero es gracias al Espíritu Santo que todas estas verdades se revelan y se siguen revelando. Y yo pensaba, es cierto, como iglesia, el tiempo de Cuaresma, ahora el tiempo de Pascua, qué importantes momentos, tiempos litúrgicos que nos van llevando de la mano para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir avanzando en nuestra fe y no nada más conocer más, sino hacer vida realmente todo lo que estamos aprendiendo. Y hacer vida todo lo que estamos aprendiendo, de eso se trata. De ir a aquellos que más lo necesitan, y a veces pensamos, sí, obviamente las obras de misericordia es ir con aquellos que menos tienen, llevarles desde alimento, desde vestido, cobijo, pero el alimento espiritual de la palabra de Dios, qué tan necesario se vuelve en nuestros días, porque nos damos cuenta, y particularmente yo volteo a ver a la juventud, que a veces hay tanto ruido exterior que no permitimos escuchar esa voz de la que estamos hablando. Ese Espíritu Santo que nos mueve, que nos impulsa, que nos va creando esta inquietud de buscar a Dios. Y me encanta esta imagen que me gustaría que la recreáramos en nuestra mente cuando decimos que nuestro corazón tiene un hueco que nada lo va a llenar, solamente ese hueco puede ser llenado por Jesucristo, por Dios. Tiene las dimensiones exactas y perfectas del tamaño de nuestro Dios. Tiene el espacio perfecto para Dios dentro de nuestro corazón. Y desgraciadamente en nuestros días, decir Dios, mucha gente lo puede relacionar con muchas cosas, menos con Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo como Hijo de Dios, Él mismo nos decía, quien me ve a mí, ve al Padre. Y ahí radica mucho este misterio de fe, porque sabemos que esto de la Santísima Trinidad me encantó. Ayer que también un amigo nos decía, con la razón no lo podemos entender, pero es esta comparación, porque yo creo que por eso Jesús nos hablaba con parábolas, para en nuestra parte de materia tan limitada y tan racional poder comprender un poco tantas verdades y tan profundas y tan trascendentes. Esto de la Santísima Trinidad es como el agua, nos decían. El agua puede presentarse de manera líquida, de manera sólida y de manera gaseosa. ¿Sí? Y no deja de ser H2O, no deja de ser agua.
Así es el Padre, si lo vemos de esa manera, en su presencia líquida, ¿verdad? Cuando crea todo el universo, cómo se va expandiendo de manera perfecta toda la creación, llega Jesucristo, nos da esta presencia real de Dios mismo, hecha hombre, digamos, entonces, volviendo al ejemplo del agua, de manera sólida, nos presenta de manera sólida a Dios mismo. Y viene después, de manera gaseosa, por así decirlo, el Espíritu Santo. Ahorita estamos nosotros que no caminamos al lado de Jesús, que no nos tocó ver con estos ojos materiales los milagros, pero que los seguimos viendo ahora en estos días gracias al Espíritu Santo, es esta forma que no se ve, esta forma gaseosa. Es un ejemplo, si ustedes quieren, muy simple, pero así es este misterio de Dios. Es Dios mismo en tres formas distintas y uno solo. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque les decía cómo en nuestros tiempos qué necesario es llevar a Dios, hacer vida a Dios con nuestras propias vidas y llevarlo a los demás de una manera palpable, porque nos podemos quedar nada más con la parte romántica. Dios es amor, ¿verdad? Y muchos dicen, y Dios está en la naturaleza, y yo me enamoro de este árbol y del mar y demás, y ahí yo veo a Dios y no necesito nada más. Pero cuando empezamos a comprender la riqueza de lo que es hacer comunidad, de lo que es hacer iglesia, porque ahí es donde está verdaderamente una presencia palpable de Dios, porque yo no puedo decir que amo a Dios si no amo al que está cerca de mí. Y esto nos lo va revelando, nos va impulsando precisamente esta fuerza, que es la fuerza del Espíritu Santo. Y a mí me movió mucho estos dos casos que les comento de suicidio, porque nos habla de una persona que estaba sufriendo un dolor muy grande, y son dos casos de una persona muy jovencita y de una mujer muy adulta. Pero cuando dejamos a Dios fuera de nuestras vidas, de verdad, cómo la tristeza puede apoderarse de una manera tan fuerte del corazón. Qué importante es ir al consuelo del otro, qué importante es ir a predicar el amor, y no nada más con palabras, con compañía, con presencia. Y todo esto, de esto nos hablaba precisamente el Evangelio de ayer, hablaba de la tristeza, hablaba de la alegría. Y Jesús nos decía, pero pronto volverán a sentir mi presencia cuando envíe al gran Espíritu de la verdad. Entonces yo les pregunto ahorita a ustedes, mis amigos, mis hermanos, y me pregunto yo qué tanto, así como cuando nos estábamos preparando en este tiempo de Pascua para la gloriosa resurrección, qué tanto nos estamos preparando en este tiempo, ya muy cercano a Pentecostés, para recibir la presencia del Espíritu Santo, que siempre la podemos recibir en nuestra oración diaria. Qué importante es invocar esa presencia del Espíritu de Dios. Pero particularmente estos tiempos nos permiten confrontarnos y decir qué tanto yo estoy haciendo en mi vida al Espíritu Santo. Y ahorita en el siguiente bloque me gustaría que platicáramos más de los dones del Espíritu Santo para en concreto pedirle a nuestro Señor, porque Él en su infinita generosidad siempre nos animó a eso, a pedir con confianza, como quien le pide a un padre. El padre no le va a dar algo malo a su hijo, y lo compara con nosotros, ¿verdad? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en el cielo. Entonces ha llegado el momento de pedirle al Espíritu Santo esos dones que tanto necesitamos. Pausa y volvemos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa.
estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Amigos, de regreso en este su último segmento de su programa Ichavetel. Y bueno, si ustedes nos acaban de sintonizar, les damos las gracias. Estamos platicando del Espíritu Santo, esta fuente de vida, esta fuente de paz, de amor, de consuelo, esta promesa de Dios que nos hace en Jesucristo de que no estaremos solos. Y decíamos qué importante es hablar de esto, transmitir esto y llevar con nuestra propia vida al otro la alegría de vivir, y que a pesar del sufrimiento, que a pesar del dolor, cualesquiera que sea, siempre hay una esperanza, siempre está la esperanza presente si le abrimos la puerta a Dios, si le abrimos la puerta a este Señor y dador de vida, que es el Espíritu Santo. Y decíamos, qué importante, ahorita estamos ya, el día de mañana, nuestro evangelio nos habla de la ascensión de Jesús al cielo, cuando bendice a sus discípulos y nuevamente les hace mención de este regalo, de esta promesa del Espíritu Santo. Y yo les quiero leer estos pasajes que se me hacen muy significativos. Están en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 5, cuando Jesús les habla del Espíritu Santo. Me encantan las palabras que utilizó. Yo imagino así la escena y los discípulos escuchándolo sin entender. Les dice, pero ahora me voy donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselos. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Esta es palabra de Dios. Qué claro nos lo dice nuestro Señor, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya. Y como les dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes ahora. Y lo vemos en la historia de nuestra iglesia. Ciertamente los discípulos, de haber estado compartiendo con nuestro Señor Jesús, al momento de que Él se va, no comprenden realmente. Es hasta la venida del Espíritu Santo, cuando se llenan de esa fuerza, de esa luz que les permite, y lo vemos en el pasaje, ¿verdad? Cuando menciona y describe cómo hablaron en lenguas, interpretaban lenguas que ellos pues no entendían. En teoría, a su razón no las comprendían, pero el Espíritu Santo les permitía comprender, y de qué manera se llenaron de vida, que cada uno de estos discípulos se convirtieron en lo que fueron hasta nuestros días, ¿verdad? Seguimos nosotros creyendo por todo lo que ellos anunciaron e hicieron en nombre de Jesús también. ¿Qué hicieron? Sanaron enfermos, expulsaron demonios y dieron la vida. ¿Y qué manera de dar la vida? En el martirio por Jesús. Tal fue esa fuerza que los inundó y que los hizo comprender la realidad y la verdad en su plenitud, que se marca toda una historia de salvación para todos nosotros. Ahora esto sigue siendo vigente, y como el Espíritu Santo, como aquí dice, aún quedan muchas cosas, pero todavía no van a ser reveladas. El Espíritu Santo siguió revelando, y a través de toda la historia de nuestra iglesia nos damos cuenta cómo ha ido revelando muchísimas cosas. Sigue revelando y sigue
siendo esa presencia que da vida si nosotros permitimos la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, qué importante son estos tiempos litúrgicos que nos ponen de cara a este gran regalo para en esta profunda oración pedirlos. ¿Cuáles son estos dones del Espíritu Santo? El don de ciencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de inteligencia, el don de piedad, el don de sabiduría, el don de temor de Dios. Y todos estos los podemos pedir, invocar. Nosotros sabemos qué es lo que estamos necesitando, o a veces creemos que sabemos, pero yo te animo a que en estos días nuestra oración sea esa, que el Señor envíe su Santo Espíritu y nos dé aquellos dones que Él, mejor que nadie sabe, estamos necesitando. Y les voy a compartir un poquito nada más de cada uno de ellos. Por ejemplo, el don de ciencia. El don de ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. El don del consejo sabe decidir con acierto, ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria impone, sugiriéndonos lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. El don de la fortaleza. El don de la fortaleza es esa fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente, supera la timidez y la agresividad. Ese es el don de la fortaleza. El don de la inteligencia o entendimiento es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. El don de piedad. El don de piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos de un mismo Padre. Nos hace clamar, Abba Padre. Este es el don de piedad. El don de sabiduría. Se dice que es el primero y el mayor de los 7 dones. Es el gusto para lo espiritual. Es la capacidad de juzgar según la medida de Dios. Este es el don de la sabiduría. El don de temor. El temor de Dios. Este don es un espíritu contrito ante Dios, conscientes de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia divina. Qué importante es esto, porque no es tener un temor de miedo, sino es un temor de reverencia, de un anhelo profundo, de no ofender al que es el amor más grande, al que me ama a pesar de todo. Me ama y me va a amar siempre. Entonces es este temor de reverencia, de respeto, a no ofender su divina misericordia. ¿Sí? Es el temor de ofender a Dios, humildemente reconociendo nuestras debilidades. Sobre todo, es un temor filial, que es el amor de Dios. El alma se preocupa de no disgustar a Dios, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad, por puro amor. Ese es el don del temor de Dios. Todos estos 7 pues son los dones del Espíritu Santo, y ahora sí que como dones, pues el Señor nos los da. Nuestra tarea es pedirlos de corazón, y podemos pedirlos todos, porque yo creo que todos nos hace falta seguir trabajándolos, seguir haciéndolos vida, pero pedirle también que Él en su infinita sabiduría, el que nos creó, el que nos pensó, el que nos diseñó,
nos ayude a crecer en estos dones que sabe que más estamos batallando. Esa es la gran tarea en estos días, pedir, no cansarnos de pedir, como decía nuestro Señor Jesús en estas enseñanzas que nos daba a maneras de ejemplo muy fáciles de entender, cómo de tanto tocar la puerta quizás a un amigo, pues ya quizás hasta por la necedad nuestra van a abrir la puerta. Así mismo él hacía la referencia, ustedes pidan, pidan, pidan y se les dará. Y qué mejor que pedir estos dones del Espíritu Santo para que verdaderamente nuestra vida se transforme, nuestra fe aumente, nuestra esperanza, nuestro amor se pueda palpar en lo que damos a los demás, en lo que nos damos a nosotros mismos, porque a veces queremos dar a los demás sin haber aprendido a amarnos como nos ama Él, a vernos como nos ve Él, aceptarnos como Él nos acepta. Hay que pedir esa gracia también a nuestro Señor. Es un tiempo de gracia este tiempo. Acerquémonos al Santísimo Sacramento, acerquémonos a la reconciliación, acerquémonos a la Eucaristía y pidamos todos estos dones para que se revele el Espíritu de la verdad en nosotros. Llegamos a nuestro fin, amigos. Tenemos una cita, si Dios lo permite, el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Que Dios nos bendiga. Hasta pronto. Guardabas dentro de ti todo lo que veías. Isha Betel, mujer, casa de Dios. El destino de la humanidad en el tercer milenio se decidirá en el corazón y la mente de cada mujer que sepa y pueda desarrollar su genio femenino al servicio de una civilización de amor. Beato Juan Pablo II. Hasta nuestro próximo encuentro en Isha Betel, mujer, casa de Dios. Isha Betel, casa